Bien, la carne de ternera y la de buey es uno de los alimentos recomendados en una dieta equilibrada, pero para apreciarla y aprovechar todas sus propiedades nutritivas hay que saber cómo conservarla y cocinarla. Hablaremos de todo ello con nuestra experta en nutrición, Eulalia Vidal. Pero antes vamos a ver el siguiente reportaje en el que se explica las características de la carne de vacuno en España. El sector vacuno ocupa en España más de 310.000 instalaciones o explotaciones que crían cerca de 6,5 millones de animales. Algunos se destinan a la producción de leche y otros a la obtención de carne. La carne de ternera española, unas 650.000 toneladas al año, es diferente de la que se consume en el resto de Europa. Como aquí no hay muchos pastos, a los animales se los alimenta con cereales y se sacrifican jóvenes, entre 1 año y 18 meses. Por eso es una carne rosada, diferente de la que procede de animales adultos, más roja y con una grasa más amarillenta. Para satisfacción del consumidor, tan importantes como las características organolépticas son las medidas de seguridad para que la carne no sufra ninguna contaminación. En todo momento, las canales, las porciones de carne más pequeñas o las vísceras están identificadas con el animal del que proceden y se envasan y etiquetan siguiendo unas estrictas normas que garantizan la trazabilidad. Lo de la carne fresca es un mito. La carne no se consume recién sacrificada, porque entonces está durísima. Antes de llegar al mercado, tiene que ser sometida a un proceso de maduración que consiste en mantenerla durante 3 o 4 días a una temperatura de entre 0 y 5 grados centígrados. En el caso de que la carne se obtenga de animales adultos, este proceso puede llegar a los 40 días. Y un consejo a la hora de la compra: la grasa que mucha gente desecha es la que da el sabor a la carne. Así que para no encontrar un filete seco, duro y soso, retírela cuando ya esté cocinado. Bien, pues para saber todo lo que debemos sobre la carne roja nos acompaña nuestra experta en nutrición de Para Todos Lados, Eulalia Vidal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, si te parece, Eulalia, vamos a empezar con las diferencias que existen entre la carne roja y la carne blanca. Bien, a ver, la carne roja un poco lo dice su nombre, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, carne roja, es aquella que realmente tiene un contenido muy alto en hierro, de aquí su color. Mientras que la carne blanca es la que, no es que no contenga hierro, pero tiene menos cantidades. Entonces sería, por ejemplo, el pollo, el conejo, ¿no? El pavo. Estas carnes tienen menos cantidad de hierro, pero no tenemos que confundir carne roja con carne grasa. Porque desde hace muchos años se van dando recomendaciones en personas que tienen que controlar la grasa de su dieta y muchas veces les dicen no consuma carne roja, ¿no? Como si fuera carne roja sinónimo de carne grasa. Entonces son dos cosas diferentes. Un gran ejemplo está en el cordero, ¿no? Es decir, el cordero es una carne roja pero muy rica en grasa, mientras por ejemplo la carne de ternera es una carne roja, aquí por ejemplo la vemos, sí, pero en cambio es más baja en grasa que el pollo. Entonces hay otras carnes, por ejemplo, las carnes de caballo, de codorniz, de avestruz. Estas carnes son muy rojas porque tienen mucho hierro, pero son muy bajas en grasa, lo cual personas que a veces se les dice vigile el consumo de carnes rojas, este tipo de carne podrían consumirlas con toda tranquilidad porque son bajas en grasa. La única es el cordero, que realmente es roja y rica en grasa. Y con respecto a la carne blanca, también las habrá con más y menos grasa, obviamente. Claro, no, son muy parecidos, ¿sí? Tanto lo que es el pollo, el conejo, el pavo tienen la misma cantidad de grasa. Lo que pasa que evidentemente la grasa está en la piel. Entonces la persona que toma un trozo de pollo con piel... Es que ese pollo a ras, está muy rico. Aquí, en este caso, casi que te diría que tiene más grasa que un bistec de ternera o incluso de cordero, ¿no? Porque realmente la grasa está en la piel. Pero si retiramos la piel, las carnes como el pollo, el pavo, son muy bajas. O sea, el pollo asado, mejor quitamos la piel. Claro, en las personas que tengan problemas a la hora de consumir la grasa. Por ejemplo, una persona que no tiene ninguna patología, que come de manera saludable, que su dieta es equilibrada, que toma frutas, verduras, el día que toma un poco de pollo al as y se toma la piel, evidentemente no tiene que pasar nada. Es cuando hacemos control de la grasa, en este sentido sí que realmente deberían retirarla. Bueno, y seguimos, si te parece, Eulalia, hablando de la grasa. Lo veíamos en el reportaje, lo escuchábamos también. Hay muchas personas que quitan la grasa
antes de cocinar ese filete. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos antes o después? No, no hace falta. A ver, el filete lo podemos cocinar con la grasa y es verdad que el cocinarlo con la grasa, el sabor varía muchísimo. Y tampoco si utilizamos este filete, ¿no?, de una vez, 2 veces, 3 veces por semana, esto no es mucha cantidad de grasa. Pero las personas que deben controlar la grasa, yo sí que les diría que retiren la grasa antes de cocinarla, porque esta grasa, al someterse a temperatura, se va deshaciendo, de manera que después no la vemos, pero está allí, en la carne. Entonces, las personas que tienen que controlar la grasa por alguna patología, ya sea hepática, ya sea de la vesícula biliar, ya sea cardiovascular, aquí sí que les diría pues, que retiren la grasa, pero si no, realmente la grasa da un buen sabor y si no consumimos mucha cantidad, pues no pasa nada, lo hacemos después y así pues el trozo de carne tiene más sabor. Eulalia, muchas son las recomendaciones de médicos, nutricionistas respecto al consumo de carne. Nos dicen por activa y por pasiva que comamos siempre más pescado que carne roja. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? A ver, de entrada tendríamos que comer igual carne que pescado. Si tú coges las recomendaciones que la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria da al respecto, dicen de 3 a 4 veces carne y de 3 a 4 veces pescado, lo cual esto de que más pescado que carne no tiene mucho sentido. Lo que ocurre es que somos una sociedad que comemos poco pescado y comemos mucha carne. Entonces, claro, las recomendaciones siempre van diciendo aumente el consumo de pescado y baje el de carne. Pero no porque tenga que ser diferente, simplemente porque comemos mucha carne. ¿Qué ocurre comiendo tanta carne? Porque, claro, también la pregunta es ¿y por qué debemos bajar este consumo? Hay 2 motivos. Uno es porque si la carne es de cordero o es carne muy grasa, pues evidentemente el contenido de grasa que tiene. Pero hay uno muy importante y es que las carnes son muy ricas en una grasa que nosotros llamamos el ácido araquidónico. Es una grasa que cuando nuestro organismo la incorpora tiene más tendencia a dar lugar a procesos inflamatorios que antiinflamatorios, mientras que el pescado es al revés. La grasa que tiene, que es el omega 3, tiene más tendencia a procesos antiinflamatorios que inflamatorios. Por eso las personas que tienen pues, artrosis, dolor, reuma, se les recomienda consumir más pescado, en este caso sí que es así, que carnes, porque realmente el pescado tiene un efecto más antiinflamatorio y las carnes tienen un efecto más inflamatorio. Entonces, en este sentido sí que yo diría consumir más pescado que carne, pero si realmente no estamos hablando de cosas muy concretas, el consumo de carne está entre 3-4 veces por semana y el de pescado de 3 a 4 veces por semana. Y esa grasa, recordemos, solamente se encuentra en la carne roja. No, la grasa la encontramos, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, en el pollo, la piel, en el pavo, en la piel, pero en las carnes rojas solo una carne es muy rica en grasa, que es la de cordero. La carne de ternera, la de caballo, la de codorniz, la de avestruz, son carnes muy rojas porque tienen mucho hierro, pero en cambio son carnes muy bajas en grasa. Incluso la ternera, que siempre se ha dicho que para patología cardiovascular, gente que tiene hipertensión, gente que tiene el colesterol alto, no consuma ternera, no es así. La ternera es muy baja en grasa y se puede incorporar como se incorpora el pollo o como se incorpora el conejo, no hay ningún problema. Bien, y a la hora de tomar carne, ¿cuál debería ser la ración recomendada a la semana? Bueno, esto, a ver, así como te decía, 3-4 veces por semana, tan importante es no pasarse en consumir carne cada día, que eso tampoco es bueno, sino que también es importante la ración. Y la ración está, y ahora cuando lo diga, muchos espectadores pensarán, qué poquito, ¿no? Pero nuestro cuerpo necesita muy poquita proteína. Entonces, las raciones están alrededor de 100, 125, 150 gramos. Claro, si alguien nos escucha que toma entrecots, ¿no?, debe pensar, ostras, realmente no tiene nada que ver con lo que yo me como. ¿Qué pasa cuando consumimos un exceso de proteína o de carne? Nuestro cuerpo es capaz de incorporar o de guardar pues, grasa, carbohidratos, pero no es capaz de guardar proteína, lo cual cualquier exceso que hacemos en alimentos proteicos, lo que estamos haciendo es hacer trabajar más el riñón. Por eso las patologías renales, todas, tienen un consumo de proteína muy baja, porque realmente un exceso de proteína en nuestro organismo lo que hace es hacer trabajar más el riñón y pasa factura. O sea, cuidadito con esas personas que dicen, bueno, yo solamente me como un entrecot a la semana, pero ojo que ese entrecot pesa 300 gramos, ¿no? Sí, eso es como el alcohol, ¿no? Que mejor repartido, ¿no?, que todo de golpe. Pues eso un poco pasa lo mismo, que la carne es mucho mejor 3-4 veces a la semana, o 5 si hace falta, o si alguien hace 6 tampoco es un desastre, pero que lo que es importante
clave es la cantidad, hacer cantidades de 125 o 150, que ya es mucho, pero no hace falta más proteína. Y el exceso, lo que ocurre es esto, que estamos dañando el riñón. Y para concluir, Eulalia, ¿las personas que no consuman carne pueden tener déficit de hierro? No, no tienen por qué tener. A ver, yo siempre digo que las personas que hacen dietas vegetarianas no tienen por qué tener déficit de hierro. Lo único que tienen que hacerlo es hacerlo bien. ¿Y qué quiere decir hacerlo bien? Las carnes tienen un tipo de hierro que es muy fácil de absorber, mientras que los vegetales tienen un tipo de hierro que es de muy mala absorción. ¿Qué podemos hacer para que este hierro, que es de mala absorción, convertirlo en hierro que se absorba bien? Yo siempre digo que tienen que consumir muchos crudos, porque la vitamina C que está en las frutas y vegetales crudos dan esta conversión. Es decir, lo que hacen es cambiar ese tipo de hierro que se absorbe muy mal en hierro que se absorbe muy bien. Por eso siempre decimos a la gente que toma pues, suplementos de hierro, tome vitamina C, tome un zumo de naranja. Y es por esto, porque realmente los alimentos crudos, como vegetales y frutas, lo que hacen es facilitar la absorción de hierro. Lo cual una persona que hace una dieta vegetariana, si tiene cuidado y lo hace bien, e incorpora crudos en la comida y en la cena, no tiene por qué hacer ningún déficit. Pues con estos consejos, Eulalia Vidal, concluimos por esta semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias.